Gracias a Dios, hermanos, por esta bendición que el Señor nos da de poder cumplir un año más de vida y porque podemos estar nuevamente congregados en su nombre. Gracias a Dios por ello, hermanos. Y bueno, no quiero que se me olvide, hermanos, quiero darles un anuncio, recordarles lo que estábamos anunciando la semana pasada, de que vamos a tener primeramente Dios, si así nos lo permite, nuestra cena del Señor. La cena del Señor estaremos celebrando, que es una ordenanza que el Señor nos ha dejado. Todas las veces, ¿verdad?, que nos dijo el Señor que se reunieren, pues haced esto en memoria de mí, decía el Señor. Nosotros no lo hacemos en cada una de las reuniones porque no queremos que se vuelva algo rutinario, ¿verdad?, que se pierda el verdadero significado, sino que realmente sea algo especial, como debe de ser. Pero bueno, ya nos pasamos, ¿verdad?, en cuanto al tiempo, porque ya van más de 2 años que no lo hemos tenido y es importante que lo tengamos como iglesia. Es por eso, hermanos, que queremos anunciarles que el 28 de noviembre y el 5 de diciembre estaremos teniendo, primeramente Dios, la cena del Señor, para que puedan anotarse con nuestro hermano Heriberto, con nuestra hermana Sonia, en alguno de estos 2 domingos, para poder asistir y poder participar de la cena del Señor. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón y se ha bautizado, sea con nosotros en la iglesia o en una iglesia, ¿verdad?, de sana doctrina, de la misma fe y orden y práctica que la nuestra, pues adelante, ¿verdad?, que pueda prepararse y que pueda tomarla junto con nosotros. 28 de noviembre sería la primera vez que la estaremos tomando, y luego el siguiente domingo, 5 de diciembre, igual para los hermanos que están ahí en la transmisión, que se puedan ir anotando con nuestros hermanos, y si fuera necesario, bueno, pues lo haríamos un tercer domingo, ¿verdad?, para que todos podamos tomar la cena del Señor. Como les decía, pues los que estemos aquí, los que normalmente estamos aquí dirigiendo, pues no pasa nada, ¿verdad?, que lo tomemos 2 domingos seguidos. Al contrario, es una bendición, ¿verdad?, el poder participar de ella. Pero bueno, es necesario ahora, porque así es, ¿verdad? No podemos estar congregados todos en este lugar, pero por partes creo que sí lo podemos hacer. Trataremos de tomar las más rigurosas medidas, ¿verdad?, para poder cuidar, ¿verdad?, que ese jugo de la uva, ¿verdad?, sin fermentar, pueda venir sellado, ¿verdad?, y bien listo, sin contaminación, ¿verdad?, para que usted lo pueda tomar, al igual que la tortillita, ¿verdad?, sin levadura, también para que podamos participar de ella. Entonces les animo, hermanos, a que puedan irse anotando 28 de noviembre y 5 de diciembre. Van a ser esos 2 domingos, y si fuera necesario, bueno, pues ya haríamos otro. Y otro anuncio también, hermanos, el 20 de noviembre tenemos reunión para matrimonios. En esta ocasión lo vamos a tener, ¿verdad?, antes, porque no encontramos la fecha. En esta ocasión va a estar con nosotros el hermano Alfonso Alviso, junto con su esposa. Ellos están como misioneros en España, ¿verdad?, y van a hacer un sacrificio, porque nosotros aquí a las 8 de la noche vamos a estar conectándonos, ¿verdad?, por Zoom, pero ellos va a ser allá madrugada, van a ser de madrugada, ¿verdad?, que van a estarse conectando para poder compartir con nosotros la palabra de nuestro Dios. Y bueno, por sus actividades, pues no pudimos tenerla el último sábado de este mes. Lo vamos a tener ahora el 20, pero les animo, hermanos, a que puedan conectarse. En verdad que ha sido una bendición estas 2 reuniones que hemos podido tener. Y bueno, pues ahora que de igual manera lo puedan hacer y que podamos estar con nuestros hermanos, ¿verdad?, conectados, que sin duda también va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Bien, hermanos, pues vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11, donde estamos teniendo ahí nuestra serie de temas, la clase de fe que agrada a Dios. La clase de fe que agrada a Dios. Todavía, hermanos, si gustan pasar, por acá hay 2 lugares, allá en la parte de atrás hay uno, acá hay otros 2, acá al lado de Andrés hay otro, de este lado, ¿verdad?, a mi lado izquierdo hay otro. Bueno, aquí en el lado de Andrés no, porque estamos tratando de que sea por familias, ¿verdad? Entonces, a lo mejor sería en otros de los lugares, ¿verdad? Pero sí, hermanos, si gustan acomodarse, acompañarnos, puedan sentarse. Adelante, hermanos, pueden pasar. Bienvenidos. Acá hay otros 2 lugarcitos, hermana. Si gustas, acá también, o allá atrás, hay otro también, donde gusten. Hebreos 11, versículo 31. ¿Estoy bien, Emma? ¿Emigue? ¿Sí?
Déjame nada más muevo, no vaya a ser que vaya a tirar la de Eric y me endrogo. O me vaya a caer yo y te endrogas, hermana. Hebreos 11, 31. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Una vez más, lo leemos, por favor. ¿Qué dice? Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Gracias a Dios, hermanos, por esta serie de temas que estamos estudiando. Estamos hablando sobre la fe, que es algo muy importante en nuestras vidas, algo necesario, que necesitamos continuamente, constantemente, pero más en estos tiempos, ¿cierto? Más en tiempos de prueba, de lucha, de aflicción, de adversidad que podemos enfrentar. Y a través del ejemplo de esta mujer podemos ver, hermanos, otra característica de esa fe que agrada a Dios. Sin embargo, al leer estos versículos, hermanos, el versículo 31, tal vez alguien podría llegar a decir que la última persona que esperaría encontrar en un listado, ¿verdad?, como este, de héroes de la fe, sería, hermanos, a una mujer con un pasado como el de Rahab. Tal vez alguno podría decir, pues como lo podemos ver, Rahab, antes de ser transformada, antes de ser, hermanos, transformada por el Señor, fue una mujer que vendía su cuerpo por dinero, en una cultura conocida por su idolatría y decadencia moral, decadencia espiritual, en un culto a Baal. De hecho, la descripción que usa la palabra de Dios para describir a Rahab tiene que ver precisamente con este pasado, pues le llama Rahab, ¿cómo? La ramera. Qué tremendo, ¿cierto? Rahab la ramera. Sin embargo, gracias a la misericordia y gracia de nuestro Dios, hermanos, podemos ver que Rahab fue salva y trascendió porque puso su fe en nuestro Dios y actuó de acuerdo a ello. Y es que, hermanos, el amor de nuestro Dios es maravilloso, ¿cierto? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Por lo que cuando una persona, sea quien sea, pone su fe en Cristo y se arrepiente de sus pecados, no importando el pasado que haya tenido, hermanos, esta persona recibe el perdón de pecados, el regalo de la vida eterna y el gran privilegio de ser parte de los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que la historia de Dios, de Rahab, nos muestra que lo único que podemos esperar de Dios cuando acudimos de Él, hermanos, con arrepentimiento y fe, es precisamente su misericordia y su gracia. ¿Amén? Porque tan solo por eso es que estamos aquí, ¿o no? Hermanos, ¿qué sería de nosotros sin eso? Sin la misericordia y gracia de nuestro Dios, en donde podemos ver que nuevas son cada mañana, porque grande es la fidelidad de nuestro Dios. Podemos tener una vida restaurada, podemos tener una vida diferente, si tan solo nosotros ponemos nuestra fe en Él y nos arrepentimos y nos convertimos a Dios. Pues gracias a esto, hermanos, podemos ver que Rahab se convirtió en parte del pueblo de Israel. Con el tiempo se casó con un miembro de la tribu de Judá y dio a luz un hijo llamado Boz. ¿Lo recuerdan? Boz se casó ¿con quién? ¿Lo recuerdan? Con Ruth, ¿verdad? Y de este matrimonio, de esta unión, nació un hijo, ¿verdad? Llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue padre de David, este pastor de ovejas que llegó a ser el rey de Israel. David fue papá de Salomón, y así, si continuamos con la genealogía, hermanos, podemos llegar a que 1000 años después, María, otra descendiente de Rahab, nace, crece y se casa con José, hermanos, y a través de María podemos ver que viene nuestro Señor Jesús, porque así le pusieron, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador del mundo. Ahí en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él
Señor Jesucristo salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo se explica que una mujer que tenía una reputación muy cuestionable se haya convertido en parte del árbol genealógico del Salvador del mundo? ¿Cómo se explica esto? No hay manera de explicarlo más que a la luz de la misericordia y gracia de nuestro Dios, hermanos, y a través de la fe. Hermanos, esto es solo posible gracias a la misericordia y gracia de nuestro Dios, en donde nadie está lejos del perdón de Dios, ¿cierto? Nadie está lejos del perdón de Dios. Hay personas que llegan a creer que no son merecedores del perdón de Dios. Y es cierto, ninguno de nosotros lo merecemos, pero por su gracia, por su misericordia, lo tenemos. Les invito a que vayamos a 1 Corintios, no pierdan ahí Hebreos 11, pero que vayamos a 1 Corintios, porque ahí podemos ver otro ejemplo de los corintios, hermanos, de su pasado. Un pasado difícil, un pasado oscuro, un pasado pecaminoso. Sin embargo, un pasado lleno de maldad, pero gracias a la misericordia y gracia de nuestro Dios, por su fe, cada uno de ellos fue salvo. 1 Corintios 6, del versículo 9 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios, hermanos, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ¿me ayudan? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero gracias a Dios que no se queda ahí. Gracias a Dios que no termina ahí este pasaje, sino que continúa, y el versículo 11 nos dice, ¿me ayudan? Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto erais algunos, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Con esto podemos ver que lo único que podemos esperar de nuestro Dios, cuando acudimos con Él, con un corazón contrito y humillado, lleno de fe, arrepentimiento, es su misericordia y gracia, a través de lo cual, hermanos, somos salvados, somos restaurados, y qué gran privilegio, somos usados. Amén. Podemos ser usados para sus planes y propósitos, como sus instrumentos, cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado. Cuando vamos a Él con fe y arrepentimiento, Él nos salva, nos restaura y nos usa. Por lo que a través del ejemplo de Rahab estaremos viendo que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que salva. Es una fe que salva, y después de ahí viene todo lo demás. Pero antes, hermanos, hagamos una oración. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por cada uno de los ejemplos que podemos encontrar en tu palabra, que nos alientan, traen a nuestra vida esperanza, que nos desafían, Señor, para poder seguir cada uno de estos ejemplos. Gracias te damos por el ejemplo de Rahab, por esa fe, ese genuino arrepentimiento que tuvo en su corazón, y por ello fue salva, fue restaurada y fue usada grandemente para tus planes y propósitos. Tanto es así que lo tenemos en este capítulo. Ayúdanos, Señor, a poder seguir meditando en tu palabra. Dirígenos, por favor, como siempre lo haces. Señor, aplica tu palabra a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Háblanos, Señor, y que nosotros podamos escuchar tu voz, que podamos ser sensibles, de tal manera que tomemos la decisión que tú quieres que tomemos en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Regresemos a Hebreos, hermanos, y acompáñenme una vez más a la lectura de Hebreos 11, versículo 31. Hebreos 11, 31. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué fue
lo que salvó de perecer junto con los desobedientes, ¿verdad? Como lo dice aquí, a Rahab. ¿Qué fue lo que salvó a Rahab? ¿Qué fue? Yo creo que, ¿mande? Así es parte de, pero ¿qué fue lo que salvó? ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí cuando inicia? Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que no la salvó su justicia, ¿cierto? No la salvó su justicia, hermanos, hablando de un buen comportamiento, un comportamiento íntegro, porque Rahab no lo tenía. Ya vimos, la historia bíblica nos dice que era prostituta, Rahab. Sin embargo, no por eso fue desechada. Al contrario, de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, era una candidata perfecta para la salvación. Miren, vamos a Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. Lucas 5, 31 y 32. — 31 y 32, dice la palabra de Dios. ¿Me ayudan, por favor? Dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo, hermanos, este pasaje nos está diciendo que Cristo no vino a llamar a justos. Hablando de aquellas personas que creen que por su comportamiento van a ir al cielo. Pues no es así, lo podemos ver en la palabra de Dios. Cristo vino a llamar ¿a quiénes? A pecadores, a los que reconocen su pecado a fin de que se arrepientan y sean salvos. Lo que nos enseña que la oportunidad de salvación es para todos, no importando su pecado, sea cual sea. Ya lo veíamos ahí, hermanos, en Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Ustedes lo conocen. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes? Todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:9? ¿Lo conocen? Empieza así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno, Él quiere que todos procedan, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Y esto a veces se nos olvida. A veces se nos olvida esto y nos dejamos llevar por nuestro impulso de juzgar a otros por sus pecados, lo que no debe de ser, ¿cierto? No debe de ser, pues cuando lo hacemos, esto se vuelve un obstáculo para presentarles el mensaje de la palabra de Dios, para presentarles el evangelio, como lo podemos ver en el ejemplo de Jonás. ¿Sí o no? Jonás actuó así. Podemos verlo en el ejemplo de Jonás, quien no quería ir a Nínive a predicar. ¿Y por qué no quería ir a Nínive a predicar? Porque los ninivitas, hermanos, eran malvados, eran pecadores, impíos, eran crueles. Por lo que él no quería ir a predicar ese mensaje de nuestro Señor, no quería advertirles del juicio, a fin de que ellos no se arrepintiesen y Dios los perdonase. Jonás no quería ir, es por eso que trató de huir a Tarsis. Pero Dios trató con él, lo recordamos. ¿Cuál fue el trato para Jonás? 3 días y 3 noches, con todo pagado, ¿verdad? En el vientre, en el estómago de un pez, ¿verdad? De un gran pez. ¡Qué tremendo! Ahí Dios estuvo trabajando con Jonás. Y Jonás dice: está bien, ¿verdad? Se arrepintió, voy a ir a predicar. Pero cuando fue, ¿verdad? Y él se sentó, ¿verdad? Hizo lo que Dios le decía. Pero después él se sentó porque él quería ver el juicio de Dios. Y cuando no fue así, ¿qué hizo? Se enojó. Miren, vamos a Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 4. Jonás 3:4. Y a veces, hermanos, nos sucede a nosotros, o nos puede suceder a nosotros. Nos sale el Jonás que llevamos dentro, ¿verdad? O nos sale el fariseo que llevamos por dentro, ¿verdad? Y entonces comenzamos a juzgar a los demás por sus pecados y tomamos esta actitud que no debería de ser. Dice ahí en Jonás capítulo 3, versículo 4.
Dice así la palabra de Dios. ¿Me ayudan, hermanos? Es a leer estos versículos y darnos cuenta. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es: ¿he actuado alguna vez así, de manera similar? ¿He sentido eso en mi corazón como Jonás, verdad, para con otros por su pecado? Que en lugar de que se arrepientan, verdad, he querido que el juicio, verdad, caiga sobre ellos. Esa dureza en mi corazón. Miren lo que dice ahí en el capítulo 3. Vamos a leerlo de forma alterna. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así hasta el 4:11. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, 2. ¿En cuál estamos, hermanos? 3, ¿verdad? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 4. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Tan solo por su misericordia, tan solo por su gracia. Una vez más dice el 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Y qué sucedió con Jonás? 4:1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. 2. Ahora pues, oh Jehová, ¿hasta dónde llegó el enojo de Jonás? Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y no tendré piedad, yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No tendré misericordia? ¿No tendré piedad, Jonás, de ello? Hemos incurrido, hermanos, en este error. En el libro, los nombres de los héroes de la fe
El autor, hermanos, relata una anécdota propia en donde podemos ver también este error. Escúchenlo. En una ocasión, visité la prisión de Chino, California, como parte del equipo evangelístico de Bill Glass. Fui seleccionado con otro grupo de hombres para ir a la unidad de aislamiento del VIH, virus que causa el SIDA, para compartir el evangelio con los reclusos encerrados en esa área. A medida que entrábamos, un preso en particular captó la atención de todos nosotros. Es probable que nos viéramos como tontos, sorprendidos e incrédulos. Este prisionero, sentado en el centro de una mesa en la cafetería, parecía como si perteneciera a la prisión de mujeres. Desde su cabello hasta las uñas de sus manos, era el hombre más afeminado que me hubiese encontrado jamás. Mi primera y dura impresión fue mantenerme lo más alejado posible de ese individuo. La mayoría de mis compañeros consejeros tomaron la misma decisión, hasta que un hombre de nuestro grupo caminó hacia ese individuo, lo saludó, le dio la mano y se sentó a comer y a hablar del evangelio con él. Fue solo entonces cuando me di cuenta de cómo mi espíritu de juicio separaba a este hombre de las buenas noticias que necesitaba oír. Hermanos, ¿nos ha pasado algo similar? ¿Ha pasado algo similar con nosotros? Hemos tenido este mismo espíritu de juicio en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos ha llevado a privar a personas del evangelio, de dejar de compartir el evangelio. Hermanos, lo que salvó a Rahab, como también a los ninivitas y a los corintios, de quienes leíamos también hace rato sobre el pasado de algunos de ellos, hermanos, no fue una vida recta, ¿o sí? No fue una vida justa, no la tenía. Hermanos, fue tan solo su fe y su arrepentimiento. Por lo que es necesario, hermanos, que prediquemos el evangelio de las buenas noticias de nuestro Salvador, quien murió por nosotros a todos, no importando su pecado. No olvidemos, hermanos, que la gracia de Dios es lo bastante grande para perdonarnos a todos, por lo que nadie está lejos del perdón de Dios, claro, siempre y cuando se arrepienta y ponga su fe en Dios, ¿cierto? Porque eso es los dos elementos fundamentales: el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios quiere que le prediquemos a todos. ¿Qué fue, hermanos, lo que salvó de perecer a Rahab? ¿Qué salvó a Rahab? Yo creo que estamos de acuerdo, hermanos, en que tampoco la salvó su buena obra, ¿cierto? No la salvó su buena obra. ¿Cuál obra? Vamos a verlo. Paurín nos hablaba de esto. Miren lo que dice ahí en Josué capítulo 2, versículo 1 al 14. No la salvó, hermanos, su buena obra, ni su justicia no la tenía, ni tampoco su buena obra, aunque hizo una muy buena obra. Josué capítulo 2, versículo 1 al 14. Vamos a leerlo, hermanos, por favor, de manera alterna. Qué importante es esto, hermanos. El viernes también, en la reunión de varones, mi papá nos hablaba de esto, de cuán importante es que hablemos, que demos testimonio de la palabra de Dios sin menospreciar a nadie, sin hacer acepción de personas. Nuestra parte, ¿cuál es? Es predicar, es hablar del Señor, ¿cierto? Porque el poder es del Señor. ¿Qué dice Pablo en cuanto a su evangelio? Que es poder de Dios para salvación, es dinamita pura, que transforma, que convierte el alma. Por lo que nuestra parte es predicarlo. Hermanos, ¿qué salvó a Rahab? Estamos viendo, no la salvó su buena obra. ¿Qué dice ahí en Josué capítulo 2 del versículo 1 al 14? Leo yo el 1 y si me ayudan con el 2, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. 2. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra.
Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento el hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Qué fue lo que salvó a Rahab, hermanos? No la salvó su buena obra. Algunos podrían decir que sí, que esto fue lo que salvó a Rahab, su buena obra de esconder a los espías, ayudándoles a escapar y no diciendo nada. Sin embargo, no fue así. Es cierto que Santiago nos dice que Rahab fue justificada por sus obras. Sin embargo, esto no se refiere a ser declarada justa delante de Dios. No se refiere a ser salvada por su obra, sino se refiere a que fue justificada como su fe. Fue justificada su fe como una fe genuina delante de los hombres, delante de nosotros. Miren lo que dice ahí en Santiago 2, capítulo 14 al 19. Santiago 2, 14 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el versículo 25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y alguno podría decir: bueno, entonces sus obras la salvaron, pero no fue así. Aquí está hablando de la justificación de nuestra fe delante de los demás a través de nuestras obras. Y eso es lo que nos dicen los primeros versículos. Ahí en el 14, 15 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17, por favor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, porque no es suficiente con decir que creemos, ¿cierto? Sino que se vea que creemos. Y en esa manera es que sabemos que una fe es genuina, cuando produce ¿qué? Obras. Pero Rahab no fue salva por sus obras. Es justificada por esa obra, ¿cierto? En verdad creemos que Rahab tenía fe, porque hizo esto, pero no fue salva por sus obras. Como lo hemos estado diciendo, hermanos, la fe que la palabra de Dios nos muestra es una fe que le cree a Dios y actúa de acuerdo a ello. Por lo que fue por su fe que fue salva y no por sus obras. Y es que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que por las obras nadie será justificado. Nadie puede ser salvo, sino solamente por su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice, por favor, Efesios 2, 8 y 9? Efesios 2, 8 y 9.
Efesios 2, 8 y 9. Dice en el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y luego en el versículo 8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se levante el cuello, ¿verdad? Y diga, yo me gané la salvación. No, Cristo ganó la salvación por nosotros, al morir en una cruz y derramar su sangre por nosotros. Él fue quien ganó la salvación. Es por eso que la única obra que nos puede salvar es la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que salvó de perecer a Rahab, hermanos? No la salvó tampoco el cordón de grana, ¿cierto? Porque le dijeron que colgara un cordón de grana en la ventana. Vamos por favor allá a Josué capítulo 2. Y alguien podría decir, bueno, es que porque colgó ese cordón ahí, ese cordoncito fue lo que le salvó. Pero no fue así. Dice ahí en Josué capítulo 2, versículo 15 al 18. 2, 15 al 18 dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. 18, ¿qué dice? En el 21 dice, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. ¿Y ella qué hizo? Ató el cordón de grana a la ventana. Es cierto, hermanos, que el cordón de grana, ¿verdad? Un olor rojo fuerte, ¿verdad? Rojo sangre. Era una señal para el ejército de Israel de que la gente que estaba en ese hogar sería salvada. Sin embargo, lo que salvó a Rahab junto con su familia no fue ese cordón, sino la promesa de redención que Dios le había hecho por medio de los espías. Y es que la salvación no se encuentra en ídolos, no se encuentra en esculturas, ni imágenes, ni amuletos, ni ningún objeto. Eso es algo que Dios lo prohíbe. Ahí en Levítico capítulo 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. La salvación se encuentra única y exclusivamente en Cristo, quien derramó su sangre por nosotros en la cruz, y en nadie más. Vamos por favor a Hechos 4, en donde podemos leer en que en ningún otro nombre hay salvación, ¿cierto? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, más que en Cristo. Hechos 4, versículo 10 al versículo 12. Hechos 4, 10 al 12. ¿Ya lo tienen? 4, 10 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después, recuerdan, había venido la sanidad a un hombre enfermo, a un hombre paralítico, y todos se admiraban y decían cómo era posible esto. Y los apóstoles dan testimonio y dicen, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. 11. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en nuestro Señor Jesucristo, más que en Cristo. ¿Qué fue lo que salvó a Rahab, hermanos, de perecer? No la salvó tampoco su casa, ¿cierto? ¿Cuál fue la instrucción? Ahorita lo vamos a leer. Que permanecieran en su casa, que no saliesen de su casa, que estuvieran ahí, porque todos los que estuvieran ahí iban a ser salvos de perecer junto con los desobedientes. Pero no los salvó su casa. Miren lo que dice ahí en Josué capítulo 2, versículo 19. Josué 2, 19. Josué 2, 19.
¿Me ayudan, por favor, hermanos? ¿Qué dice? Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra casa, si mano le tocare. Ellos pudieron decir que su casa los había salvado, pero no fue así. Cómo me gustó las palabras de nuestro hermano Arturo, que qué gusto, hermanos, que están nuevamente con nosotros. Gracias a Dios por cómo el Señor los cuidó, los ayudó, ¿verdad? Pero dice el hermano, ¿verdad? No fue la vacuna, fue mi Dios. Amén. Es nuestro Dios quien nos sostiene y nos ayuda, ¿verdad? El que nos sana, y gracias a Dios por ello. Y algunos podrían decir, fue la casa, porque estuvieron dentro de la casa, ¿verdad? Eso fue lo que los guardó, eso fue lo que los libró, eso fue lo que los salvó, pero no fue así. La promesa, hermanos, es que si nosotros creemos en el Señor y nos arrepentimos, nosotros y ¿quiénes? Toda nuestra casa será salva, ¿cierto? Pero no es por estar en nuestra casa. No es por ser parte de nuestra casa. ¿Qué dice ahí en Hechos 16, 27 al 31? Hechos 16, 27 al 31. Dice la palabra de nuestro Dios, habían encarcelado a Pablo y a Silas, los habían variado, qué tremendo, los habían metido en el calabozo de más adentro, pero en lugar de estarse quejando, renegando, verás, refunfuñando, de las celdas se abrieron y este carcelero pensó que todos habían escapado. Pues ¿quién no escaparía o no? ¿Qué reo no escaparía al ver las puertas abiertas? Sin embargo, no fue así y él se iba a matar. Pero Pablo le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y entonces, hermanos, viene la pregunta, el deseo de este hombre. Dice en el versículo 27, 16 les dije, ¿verdad? 27. Dice así, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu... Era una muy buena oportunidad para que le pudieran decir, bueno, pues pórtate bien. Busca tener una vida recta, íntegra, un buen comportamiento, haz buenas obras, mantente en tu casa, ¿verdad? O ve a la iglesia y entonces serás salvo. Pero no fue así, porque eso no salva. Que le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque una puerta de oportunidad se abrirá para toda tu familia. Y entonces tu familia, a través de ti, a través de tu testimonio, a través de ese evangelio que ha llegado a tu casa, tendrá la oportunidad de ponerse su fe en el Señor y arrepentirse. ¿Qué fue lo que salvó a Rahab, hermanos? No fue nada de lo que hemos visto, fue tan solo que su fe y su genuino arrepentimiento. Dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 31, una vez más, hermanos, dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que salva. Pues hasta aquí ya fue la introducción, ahora vamos a ver nuestros puntos principales. Va a ser rápido, hermanos. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que salva. Número 1, la cual se da cuando oímos y creemos. La cual se da cuando oímos y creemos. Porque eso fue lo que hizo Rahab. Y eso es lo que nos invita a hacer la palabra de Dios. ¿Qué dice Josué capítulo 2, versículo 9 y 10? Vamos, hermanos, para allá. Josué 2, 9 y 10. Ayúdenme, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de... Porque hemos, ¿qué dice? Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Hemos oído, está diciendo. Y no solamente lo oyó, ¿qué hizo? Lo creyó.
Lo creyó. Rahab creyó y aceptó como única verdad lo que había escuchado acerca de Dios. Nosotros también necesitamos creer y aceptar como única verdad lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así como también necesitamos predicar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Pues si bien la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es necesario que prediquemos a fin de que oigan. Miren lo que dice ahí en Romanos 10, versículo 13 al 17. Romanos 10, 13 al 17. Dice la palabra del Señor: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero después Pablo nos hace reflexionar haciendo estas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ayúdenme el 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Hablar. Dar testimonio del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque una fe que salva se da cuando oímos y creemos. Cuando creemos lo que estamos escuchando acerca de Dios, que la palabra de Dios nos dice, y lo aceptamos, no lo apropiamos, ¿verdad? Como parte de nuestra vida. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que salva, número 2, la cual se da cuando creemos y reconocemos a Dios como el único que puede salvarnos, porque no hay más. Y eso fue lo que hizo Rahab. Miren lo que dice ahí en Josué capítulo 2, versículo 11. Josué 2, 11. Ayúdenme por favor, hermanos. Josué 2, 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está haciendo Rahab? Está creyendo en Dios, pero lo está reconociendo como el único Dios verdadero, el único que puede salvar, el único que puede librar. Hermanos, todos los de Jericó sabían que Dios estaba con Israel, ¿cierto? Es por eso que dice la palabra de Dios que su corazón había desmayado. Sin embargo, ninguno de ellos, más que Rahab y su familia después, reconoció y creyó, hermanos, que solo hay un Dios vivo y verdadero que puede salvarnos, como también Isaías nos lo dice. Miren, vamos por favor a Isaías 45. Isaías 45, no vamos a leer todos los versículos que tenía aquí para que leyéramos desde el 5 al 22. Vamos a leer algunos de ellos, hermanos, pero no hay ningún otro Dios. Dios es el único Dios verdadero, el único que puede salvarnos y librarnos. Dice ahí en Isaías 45, en el versículo 5 al 7, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo en las tinieblas, que hago la paz y creo en la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y luego, hermanos, en el versículo 15, ¿me ayudan por favor? ¿Qué dice? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y luego del 18 al 22, por favor ustedes el 18, ¿qué dice? No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. 20. Proclamad y hacedlos acercarse,
y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Terminemos, 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solo Cristo puede salvarnos del castigo que merecemos por ser pecadores, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 5:8, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios por la segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien murió por nosotros en la cruz. Solo Cristo puede salvarnos. Lo decíamos ahí en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que salva. Número 3, la cual se da cuando creemos y hacemos lo que Dios nos dice para ser salvos. La cual se da cuando creemos y hacemos lo que Dios nos dice para poder ser salvos. Esto fue lo que hizo Rahab. ¿Qué hizo Rahab? Lo que Dios le dijo que hiciera para poder ser salva. Ya no lo vamos a leer, pero ahí en Josué en capítulo 2, versículo 12 al 21, podemos ver que Rahab siguió esas instrucciones. Lo que Dios le dijo a través de los espías que hicieran, eso fue lo que Rahab hizo. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer si queremos ser salvos. Pues la palabra de Dios nos dice, hermanos, que la voluntad de Dios para salvar al hombre es que creamos en Cristo y nos arrepintamos de nuestros pecados. No hay más, no hay más. ¿Qué dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 40? Juan 6, 40. Y aquí es donde entra la fe, creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello. ¿De qué manera? Lo que Dios nos dice que necesitamos hacer para ser salvos: arrepentirnos de nuestros pecados pidiéndole perdón a Dios por ello y creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice ahí en Juan capítulo 6 versículo 40. Bueno, por favor, hermanos, si me ayudan a leer lo que dice Juan 6, 40. Que todo aquel que vea al Hijo esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y qué dice Hechos 20:21? Hechos 20:21. Hechos 20:21. ¿Quiere usted ser salvo de la condenación eterna que la palabra de Dios también llama lago de fuego, infierno? Y tener el regalo de la vida eterna para que al morir pueda usted estar en la presencia de Dios. ¿Quiere tener usted esa esperanza? ¿Quiere tener esa vida nueva? Es necesario hacer lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, creerlo y hacerlo. ¿Y qué nos dice? Que necesitamos arrepentirnos para con Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Hechos 20:21? ¿Qué dice, hermanos? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aplicando, hermanos, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. La fe de Rahab la salvó junto con su familia de perecer en Jericó, ¿cierto? No lo vamos a leer, pero después, si quieren, lo pueden leer ahí en Josué 6. Cómo Dios se lo prometió, y así fue. Fueron salvos de perecer junto con Jericó. Solamente ellos, su casa, ¿verdad?, quedó en pie, pero no fue por la construcción de su casa que estaba fortaleza, no fue por el cordón de grana, no fue por su buena obra, no fue por su justicia, fue tan solo ¿por qué? Porque creyó y se arrepintió. Porque puso su fe en Dios. A nosotros, hermanos, también nuestra fe puede salvarnos junto con nuestra familia de perecer en este mundo si creemos a Dios y actuamos de acuerdo a ello. Si guardamos sus mandamientos. Y es que los mandamientos, hermanos, de nuestro Dios son para nuestra protección, ¿cierto? Para que vivamos más tiempo y que vivamos mejor. El problema es cuando nos apartamos de ellos. Ahí es donde se complica nuestra vida. Ahí es donde padecemos, ahí es donde comenzamos a sufrir las consecuencias de nuestro extravío. Dice ahí en Deuteronomio 30, versículo 19-20, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, y esta es la elección de cada persona, os he puesto delante la vida y la muerte,
La bendición y la maldición, el deseo de Dios: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Qué hermosa definición. ¿Qué es Dios para ti? Es mi vida, es la prolongación de mis días. Eso es lo que es Dios para nosotros. Hermanos, la fe de Rahab le salvó de perecer junto con los desobedientes en la condenación eterna. Lo mismo ha de suceder con nosotros, pues nadie está lejos del perdón y la salvación de Dios. Todo aquel que cree y se arrepiente será salvo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, en Cristo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia es un libro de advertencia que nos advierte. Y Dios nos está diciendo cómo son las cosas. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No importa cuál haya sido nuestro pasado. Si tenemos fe, nos arrepentimos y convertimos verdaderamente a nuestro Señor, Él hará grandes cosas. Nos salvará, nos restaurará y nos usará, como lo podemos ver en Rahab. Con Dios hay borrón y cuenta nueva. ¿Amén, hermanos? Gracias a Dios por eso, ¿o no? Que Dios no tiene, ¿verdad? Te las voy contando. Llevas 2. No, gracias a Dios. ¿Cuántas llevaría con nosotros Dios, o no? Con Dios hay borrón y cuenta nueva. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando creemos verdaderamente en nuestro Señor. Pero gracias a Dios por esto. Con Dios hay borrón y cuenta nueva. Dios es un Dios restaurador de vidas, de matrimonios, de familias, que lo único que está esperando es fe, arrepentimiento y obediencia de nuestra parte para hacer su maravillosa obra, hermanos. Esa maravillosa obra que Él ha planeado para cada uno de nosotros, hermanos, que en primer lugar, ¿cuál es? Salvarnos. Salvarnos de la condenación eterna. Es por eso que me gustaría terminar preguntándole a usted que nos está acompañando tal vez en la transmisión por primera vez, o que está entre nosotros, pero uno tiene la seguridad de salvación. ¿Ya ha sido usted salvo o salva por Cristo? ¿Tiene ya la seguridad de que al morir va a ir a la presencia de Dios? ¿Ya ha experimentado el toque transformador del Señor? Si no es así, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? La invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace hoy es a ir a Él con fe, a decirle que estamos arrepentidos, a pedirle perdón por nuestros pecados. Hermanos, Él está esperándonos, amigos, Él está esperando con los brazos abiertos. Es lo que Él más está esperando. Dice ahí en 2 de Crónicas 7:14, y lo cantábamos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es por eso que le invitamos a que decida hoy arrepentirse y poner su fe en Cristo, abrirle la puerta de su corazón a Cristo. Él está llamando a la puerta de nuestro corazón. Dice ahí en Apocalipsis 3:20, ¿cierto? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la aplicación primaria de este versículo es para los que ya conocen del Señor, para la iglesia, que habían dejado fuera al Señor. ¿Has estado dejando fuera al Señor de tu vida? ¿Lo has estado haciendo a un lado? Decide hoy nuevamente volver al Señor. Y la aplicación secundaria es para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Él está llamando a la puerta del corazón, queriendo entrar, morar en tu corazón, perdonarte y darte el regalo precioso, maravilloso de la vida.
de una vida nueva, diferente, porque dice ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva con nuestro Señor. ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? ¿Te gustaría volverte a Él? No te resistas. Pon tu fe en el Señor, arrepiéntete y decide nuevamente estar en el Señor. Si no tienes a Cristo en tu corazón, ábrele tu corazón al Señor e invítale a entrar con fe para que Él te salve. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor, a través del cual podemos ver tu grande misericordia y gracia para con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a tener una fe así, como la de Rahab, una fe que salva. Ayúdanos, Señor, a poder hacer, Señor, a creerte a ti y actuar de acuerdo a ello, Señor. Los que ya te conocemos, Señor, ayúdanos a creerte, Señor, y a hacer lo que tú nos dices en tu palabra que es necesario hacer para ser salvos de la influencia del pecado en nuestra vida, de las malas consecuencias que acarrea el pecado a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder hacer lo que tú nos pides. Y si hay alguien que no te conoce aún, Señor, te pedimos, Señor, que tú le ayudes para que pueda ejercer esa fe en ti, se pueda arrepentir de todo su corazón y que te permita entrar y ser parte de su vida. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que Él murió por mí en la cruz. Estoy arrepentido de mis pecados. Y en este momento mi decisión es abrirle la puerta de mi corazón para que Él entre, me salve y me dé el regalo de una vida nueva, de una vida eterna con Él en el cielo. ¿Habrá alguien aquí que en la manera presencial que esté tomando esa decisión? Si es así, levante su mano y vuélvela a bajar. Me gustaría orar por usted. ¿Habrá alguien que no lo ha hecho antes, que no tiene esa seguridad? O puede ser que en algún tiempo lo llegó a hacer, pero que tiene dudas y no tiene esa seguridad. No hay nada como hacerlo una vez más. Solo basta una vez. Pero cuando hay dudas en nuestro corazón, es necesario reafirmarlo. ¿Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí? Yo estoy tomando esa decisión. Si en la transmisión usted está tomando esa decisión, yo le invito a que usted repita esta oración con fe, que se lo pida al Señor. Señor Jesucristo, estoy arrepentido. Reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, perdóname. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Creo que tú eres el único que me puede salvar. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres y seas parte de mi vida. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra lo has hecho. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, gracias a Dios por el mensaje de su palabra, amén. Compartámoslo con otros, hermanos, a fin de que puedan seguirse ejerciendo esa clase de fe que agrada a Dios. Una fe que salva, una fe que salva.